Cuando entraste en Bitcoin hace más de ya 11 años, casi todos lo veían como una burbuja. Mi pregunta es, ¿qué entendiste tú entonces que la mayoría sigue sin ver? ¿Qué dirías a esa gente? O sea, ¿qué significa realmente estar comprando Bitcoin con tu DNI de por medio? Mucha gente cree que ya está fuera del sistema simplemente porque tiene Bitcoin. ¿Es realmente así? Hoy vino al canal alguien que lleva más de 11 años en Bitcoin, cuando casi todo el mundo lo veía como una burbuja, cuando comprar no era tan fácil, cuando no existía esta ola masiva de exchange y verificación con DNI en 2 minutos. Él no entró por el precio, entró porque entendió algo que muchos todavía no entienden. Hoy vamos a hablar de dinero trazable, identidad digital y de una pregunta que casi nadie se hace. ¿Es lo mismo tener Bitcoin que tener Bitcoin vinculado a tu identidad? Porque quizá no es lo mismo. Empezamos. Muy bien, BTC, cuando entraste en Bitcoin hace más de ya 11 años, casi todos lo veían como una burbuja. Mi pregunta es, ¿qué entendiste tú entonces que la mayoría sigue sin ver? Bueno, a ver, yo ya de pequeño y tal era un poco friki de la economía y la política y esto, y entendía el sistema fraccionario, la reserva bancaria, el modelo fiat y tal. Y cuando ya fui, bueno, tenía mis nóminas normales y tal, no quería tener el dinero en el banco, no quería ahorrar en el banco porque por todo lo que supone la devaluación, que tu dinero dependa de decisiones políticas y tal. Y en ese momento yo pensé en el oro, sobre todo porque era lo que había, hasta que investigando un poco y tal descubrí el Bitcoin. Claro, al principio piensas, ¿qué es esto? Porque todo parece una estafa un poquillo al principio. eh, y en esos momentos no había casi nada de información, todo era difícil de encontrar, no había referentes, todo era muy, bueno, todo en inglés y costaba bastante de encontrar, no había canales de YouTube, no había donde encontrar nada. Entonces, bueno, fui investigando un poco Bitcoin, metí algo de dinero, aunque bueno, lo hice a través de Exchange y tal, y ya luego hablaremos de esto. Pero es que tampoco había muchos sitios donde encontrarlo. Entonces, bueno, empecé por aquí, por probar, tal, fui investigando, cada vez me gustaba más la idea, lo que suponía. eh, y que era muy fácil de usar, de comprobar, cosa que el oro no tenía. Tú dónde, a ver, yo también en esos momentos y con esa edad, ¿dónde vas a buscar oro? ¿Qué bajas? Al tío de abajo que vende oro y se lo compras y te lo guardas y luego qué haces con esto. Lo otro, aunque yo ya soy un poco mayorcito, me entraba más porque, bueno, todo el mundo usa internet, todo el mundo entiende un poco cómo funciona esto y es más práctico de usar. Pero claro, aún la autocustodia y todos estos temas no... Es que era muy difícil de encontrar. Para mí la persona referente fue Antonio Poulos, que era de lo poco que había en YouTube y tal para encontrarlo. Pero sí, mi idea básica era salir de la banca tradicional. No quería tener mi dinero en euros. Porque no, era casi ya más, no era tanto una cuestión de ganar dinero o tal, sino de no participar de esto. ¿Y cuál es una de las pocas formas de desobediencia civil que tenemos ahora mismo? Pues Bitcoin, porque es una forma pacífica de salir del sistema y decir yo no quiero participar de esto y bueno. Quien quiera participar allí estará usando, se quejará cada día del banco, se quejará de que, hostia, mira qué comisiones, hostia, qué cabrones, ¿por qué invierten el dinero aquí, allí? Bueno, pues una forma que tiene todo el mundo de salirse de esto es guardarse unas palabras y tener tu dinero ahí, que no dependa de nadie más que de las matemáticas y del protocolo. No, no, me parece increíble, de verdad, BTC, que hace 11 años atrás tuvieras esta visión y Sí, tan, no, unas para mí ideas tan también es claras. increíble. También quería preguntarte, hace 11 años, no seremos tan exactos, 9, 10, 11 años, ¿se veía más Bitcoin como una inversión o qué se veía? O sea, ¿qué palabra tenía Bitcoin? Porque hoy en día se dice mucho Bitcoin, inversión. Quiero que nos digas
en sus épocas, ¿qué se decía? ¿Bitcoin? Bueno, Bitcoin era una burbuja, el dinero de los delincuentes, algo de la Deep Web, que bueno, nadie que sepa del tema lo llamaría así o le diría Deep Web. Claro, también había pasado el caso de Silk Road con Ross Ulbricht y tal, aunque eso ya era muy de nicho, porque casi nadie conocía el caso tampoco. Eso estaba visto como una burbuja, un invento. También la gente no entiende que no es una empresa, que no puede quebrar, que no es... Es que la gente se queda simplemente pues, con lo que sale por las noticias y tal, y lo que te dirá pues, el economista de turno, que evidentemente no lo va a entender porque lleva toda su vida en este sistema. No se va ha construido su vida alrededor de esta economía, no la va a desmontar de un día para otro y hay poca gente que sí que lo haga y que reconozca su error y bueno, y decir, yo también lo veía así, hasta el de BlackRock tuvo que admitir que se había equivocado, que él también lo pensaba, pero lo había estudiado, lo había comprendido y había dicho, buah, esto no va a desaparecer, esto no es una burbuja, esto no es, el precio puede fluctuar, pero no va Bueno, a quebrar, no puede quebrar. yo aquí lo que pienso sobre Larry Fink, el CEO de BlackRock, es que Mm. cuando decía que Bitcoin era una estafa, él por detrás ya iba Sí, eso comprando, porque hay también, gente sí, que dice una palabra y mueve, vamos, mueve mucho la atención. sí, Es pero así, o reconocerlo sea, en público y delante de tanta gente también, bueno, tiene bueno, su mérito, aunque no sea santo de mi devoción para nada, bueno, reconocerlo delante de todos y decir, estaba equivocado". bueno, claro, cuando está a 40, sabes que vas a meter mierda en Bitcoin. Con esas palabras que tú dices, puede bajar a 30 y de comprar a 40, comprarlo a 30, pues ya ves si luego me arrepiento y digo que sí. Sí. Claro, mucho cuidadito con lo que dicen esa clase de personas. Buah, eso, y especulaciones de este ha dicho que llegará no sé cuánto a final de año, el otro que no sé qué, buah, es ruido, humo y yo qué sé, no, o sea, y aburrido, es que también es aburrido porque es que dices, bueno, ¿y estas predicciones en base a qué? A nada, porque nadie lo sabe. BTC, iremos a la segunda pregunta y es, hoy se habla mucho del dinero trazable, identidad digital, euro digital y mi pregunta es, ¿hacia dónde crees que va el sistema financiero? Claro, para mí aquí hay un problema y es que el fiat, cuando Bitcoin es un experimento, pero es que el fiat también, y tampoco se llevan tantos años de diferencia hablando de un sistema económico, porque al final desde el 71 que se creó este experimento que es el fiat, y ya está petando, es que se ve que ya está petando porque es que no, o sea, no da para más, no da para más. Tú puedes ir estirando, estirando el chicle hasta que llega un momento hiperinflacionario y explota, porque es que no puedes salir de ahí. Entonces, ¿qué están haciendo? Intentando controlar al máximo todos los movimientos, toda la economía para mantener esta locura, porque si la dejan suelta, explotará mucho más rápido que quieren controlar a la población para mantenerte en este sistema. Por eso rompen todas las rampas hacia Bitcoin, te cortan todo esto porque evidentemente no quieren competencia. Porque la gente si no lo va a ver, o sea, si dejaran libre, porque dicen, hostia, Bitcoin no funciona, no escala, no tal. Claro, no escala tampoco porque no te dejan escalarlo. Porque te van poniendo problemas, te van poniendo impedimentos, te quieren, bueno, ya no lo tratan como dinero, sino como patrimonio, ya estás entrando en otra cosa. Y claro, quieren controlarlo para mantenerte en su juego y poder seguir gastando infinito en lo que quieran, para lo que quieran, te devalúan cada día y da igual, ¿no? Claro, pues por eso quieren controlar todos los movimientos, limitártelos, para intentar gestionar ese caos que genera el fiat, que es incontrolable, porque no vas a poder. Si puedes hacer trampas, todos las vamos a hacer. Si yo puedo imprimir, lo voy a hacer. Es que me da igual que seas muy bueno, que tengas muy buenas intenciones. Sí, sí, el cementerio está lleno de buenas intenciones. No se trata de eso. Se trata de que yo también haría trampas y no quiero hacerlas.
y no quiero controlarte a ti para mantenerte en mi trampa, que es lo que quiere pues el Banco Central o la Reserva Federal o quien sea, porque al final todos los bancos centrales pretenden lo mismo. Y ahí es donde nos nace Bitcoin, que es todo matemáticas Claro. y rompe el tablero. Es como picarte la mano para decir, sí, sí, todos queremos hacer trampas, pues vamos a establecer un modelo donde nadie pueda hacerlas, ni tú, ni yo, ni nadie, es que nadie puede, nadie. Ahora quiero tocar un tema que me parece de los más importantes del vídeo, que ya lo que hemos tocado es bastante importante, pero la mayoría de gente, te diría que el 98% hoy en día, compra Bitcoin en un exchange y a través de su DNI. O sea, tiene que poner su DNI, se identifica. Luego sí, esa persona puede mover los Bitcoins del exchange a su wallet, pero ya queda marcado. Y mi pregunta que te hago, BTC, es, ¿qué dirías a esa gente? O sea, ¿qué significa realmente estar comprando Bitcoin con tu DNI de por medio? Pues bueno, que cuidado, porque hay muchos temas también aquí y ya no solo... muchas veces en privacidad, ¿no? La gente te dice, bueno, pero tú, ¿qué tienes que ocultar, ¿no? Tú, ¿qué haces que tengas que taparlo? Ya, bueno, todos cagamos con la puerta cerrada porque no quieres que te vean. ¿Estás haciendo algo mal? No, pero no quieres que la gente te vea porque te comportarás distinto, no porque estés haciendo algo mal. Yo qué sé, quizás estás limpiando en casa y te ponen música y bailas como no lo harías si hay gente mirándote, porque al final mm, cuando mucha gente te mira, te cuartas, quieras o no, ¿sabes? Y quizá quieres hacer cosas tú solo. ¿Y a quién le importa por qué compras Bitcoin o dejas de comprarlo? Bueno, si tú delinques luego con esto, pues bueno, ya se verá lo que pasa contigo la policía y tal, porque si estás haciendo un delito, pues ya se verá qué pasa, pero no el hecho de comprarlo o el hecho de usarlo. Tienes que estar vigilado y controlado y toda la pesca. Porque si no, pues cada cuchillo que vaya con una etiqueta y tengas KIC para comprar un cuchillo porque quizá matas a alguien. Bueno, y así podrías hacerlo, pero es una locura sin sentido. Pero con el dinero parece que esto no aplica. Es como que te tienen que vigilar porque, oye, vete a saber si qué vas a hacer con el dinero. Bueno, quizá pues comprar el pan, pero quizá me compro un croissant y no quiero que sepas que me estoy comprando un croissant porque no quiero y punto. Entonces, Eso, comprar KIC tiene este punto número factor. Sí, uno sí. por aquí. Luego hay más Vamos, puntos. sí. Vamos a más. Sí, sí. Claro, ese exchange, que es una cosa que se comenta poco, tiene tus datos, tiene tu información, sabe dónde vives, qué cantidad has comprado, todo. Tienen tu DNI, todo. Si hackean ese exchange, ¿qué pasa? Quien ha tomado esos datos puede saber todo de ti, incluso tu casa, donde vives. Y eso da bastante miedo, o al menos a mí me da bastante miedo, porque esos datos yo no me fío, no me quiero fiar de nadie, Bueno, y no sé punto. si viste el Sí, otro sí. día, por ejemplo, el vídeo de Lunaticoin, que Sí, invitó sí, a sí. un chico francés. Bueno, invito a la gente a que vaya a verlo. El vídeo es Es Lunaticoin, el que último vídeo que tiene. Es increíble. O sea, no yo a haremos veces lo digo y spoiler. la gente se piensa que estoy loco, pero digo, es que ya hay casos, no es una cosa y no, yo qué sé, en un O sea, país, muchos bueno, secuestros, más de pero sí, muchos. O sea, no os podéis sí, imaginar sí, los secuestros que hay en este mundo. sí, sí. Y en la Europa del Este y tal, ya antes, hace muchos años, había bastantes y esos secuestros y tal, que hombre, pues no sé, a mí me acojona. Y Eso hay ese también, factor en el KIC. eso también es uno de los motivos. Mucha gente me pregunta por qué usas una máscara o por qué BTC usa una máscara. Pues Sí, yo vengo aquí para explicar lo que creo que es necesario que mucha gente entienda. Igual que yo no entré en Bitcoin y ya lo entendí todo, fue todo un proceso. Y habrá mucha gente que nos está escuchando ahora y está en ese proceso. Y tiene que entender que esto no es un videojuego. Esto no es, yo tengo un Bitcoin, yo tengo dos. Cuando menos gente lo sepa, mejor. O sea, no es algo para ir ese gritándolo. es un problema que tiene Bitcoin, porque tú, o sea, yo quiero explicarlo, quiero que la gente lo entienda, quiero que vean que hay alternativas, que cuando te quejas de la inflación hay una solución que está ahí, cuando se habla de tal.
Pero claro, yo tampoco quiero exponerme, yo no hago esto tampoco ni para ser famoso ni para nada de todo esto. De hecho, al revés, yo quiero mantenerme lo más anónimo posible. Pero también me gusta mucho hablar de esto, compartirlo, hostia, se aprende un montón cuando compartes con otro, te explican sus formas de hacer las cosas, tal, me flipa. Pero claro, yo tampoco quiero exponerme mucho, precisamente por esto, porque alguien puede asociar, hostia, hace tantos años, este tío tal, no sé qué, y ya pues da miedo, da miedo. Y luego tiene, para mí, añado otro punto de lo que hemos hablado, que es tú cuando has trabajado todo el mes, decides una parte de tu sueldo, pues Sí. ingresarlo en Bitcoin. Tú el día que Ujú. quieras cambiar ese Bitcoin por otra cosa, ¿por qué? Ya voy a hablar claro. ¿Por qué cojones, y me sabe mal la palabra, pero ¿por qué cojones el Estado se tiene que llevar un 21% de las ganancias realizadas? O sea, no pagamos suficiente, pues hasta aquí. O sea, ya es que por eso Claro, mismo yo mucha también gente es dice, que, es uno de los yo motivos que mucha también, gente dice, pues sin dice, ya nada más por eso, mm, que es un yo también motivo lo, bastante Lo gasto importante. en Bitcoin, no, no lo cambio a fiat. Entonces, yo no sé ahí a nivel, bueno, de impositivo y tal, entiendo que sí que entraría, pero no sabría cómo calcularlo, la verdad, porque yo compro cosas en el Carrefour, porque se puede, que eso es otra cosa que la gente no sabe, que puedes comprar en tiendas del día a día en Bitcoin ya a día de hoy aquí. Y yo conozco gente que cobra en Bitcoin de su trabajo directamente y viven aquí y bueno, ojalá yo llegara a ese punto, porque ellos funcionan al revés. Ellos gastan en fiat y todo lo que sobra ya es para ti, para siempre. Vale, perfecto, pues iremos a la siguiente pregunta, que es algo que envuelve todo lo que hemos hablado ahora. Mucha gente cree que ya está fuera del sistema simplemente porque tiene Bitcoin. ¿Es realmente así? No, a ver, todo depende de cómo entiendas para qué lo uses o lo que pretendas con Bitcoin. Si tu objetivo es salir del sistema, solo con tenerlo no. Evidentemente, bueno, tienes una pequeñísima parte de todo lo que supone realmente salirte. A ver, el top máximo sería cobrar en Bitcoin y gastarlo y usarlo directamente, todo en comercio, con economías paralelas y tal, pero evidentemente esto ahora es una utopía. Y yo espero que llegue el momento, pero bueno, ahora aún estamos lejos. Eh, para tener Bitcoin realmente, primero la autocustodia es vital porque si no, es de otro. Si tú no tienes la autocustodia de tu Bitcoin, no tienes nada más que una promesa de que alguien te lo va a devolver. Segundo, claro, entender salirse del sistema implica muchas más cosas que no solo es Bitcoin. Bitcoin te sirve en la parte monetaria, pero está todo el resto, que es lo que queda, yo creo, por construir aún en Bitcoin y sería lo bonito que empezara a pasar. Que hubiera menos gente que entrara, ya no solo por la parte especulativa, que evidentemente eso ya, para mí, si entras por aquí empiezas mal. Eh, También implica la parte de eso, de generar esa economía paralela, de empezar a pensar qué podrías aportar, no solo técnicamente, sino si tú eres electricista, pues intenta vender tus servicios también, intenta implicarte de otras cosas, porque eso sí que sería salirte del sistema, si tú pudieras trabajar directamente en Bitcoin y gastarlo directamente en Bitcoin. Pero claro, aquí estará pues el sistema entre medias intentando hacer que eso nunca sea posible. Sí, porque por desgracia va así. O sea, cobras tu sueldo, ya te quitan un porcentaje. Vas a comprar en el supermercado, por cada compra otro porcentaje. Y así en todo. O sea, por lo tanto, claro, a ellos no les interesa que tú te vayas moviendo en otra economía. Y en respecto a lo que has dicho, en ese tema Bitcoin sería el tema monetario. Por ejemplo, Claro. en otros temas, ahí está Noster, que lo quiero nombrar, de Jordi Jones, que Ujú. por ejemplo, bueno, entrevistemos en el canal, tuve el placer de entrevistarlo, que incluso eso, puedes abrir como tu canal de YouTube, de Twitch,
pero De todo, tu tienda, es sin que identificación de por medio. Exacto, una tienda. No estamos hablando de pues, todo lo que tiene Internet, todo lo que abarca Internet, pero sin que tú tengas que poner tu DNI detrás. Porque repito, Noster es, o sea, un sistema muy relacionado con Bitcoin. No está directamente relacionado, pero Bitcoin le da mucho más sentido y le da una entidad superior. Que algún día podemos hablar de Noster más en profundidad porque da para otro, para horas también. Y está relacionado indirectamente, pero yo creo que está tomando un punto importante en esto porque ya están saliendo, y luego lo veremos, soluciones para evitar precisamente el KIC, pero ya no solo el KIC, sino eso, un canal de YouTube que no sea censurable, cuentas que no sean censurables, pero ya no solo a nivel de redes sociales y todo esto, sino lo que tú quieras, que eso es lo abstracto de entender y es lo difícil. Porque se pueden generar muchas cosas con Noster que no es solo la parte de redes sociales y tal. Hay muchos más temas. Tú Mm, eh, incluso libros, yo que sé, puedes hacer un libro que no sea censurable con todo lo bueno y lo malo que eso puede conllevar, pero ya es dejar de tratar a la sociedad como niños, ¿no? Hay que protegerlos. Bueno, quizá la sociedad se sabe proteger si tiene los mecanismos para hacerlo. vale, ahora vamos a la pregunta que mucha gente me hace y mucha gente se pregunta también y es, si alguien quiere Bitcoin sin vincular su identidad, ¿qué opciones reales tiene hoy BTC? A ver, tiene muchas y empezaré por las más utópicas a las más pragmáticas o las más prácticas del día a día o lo que la mayoría de gente podría llegar a usar. A ver, para mí la mejor manera, y tengo aquí un pequeño ejemplo para enseñar, que es un Bitaxe, es un minero pequeñito, este es muy pequeñito, claro. Claro, esta sería una de las mejores formas de tener BTC sin KIC, que es minarlo tú mismo. Si lo minas tienes un ucho perfecto, acabado de hacer, limpio, entre comillas. Claro, eso para mucha gente yo entiendo que es una barrera de entrada. Aparte, un aparato como estos no te sale ni rentable, porque este es como un juguete que va muy bien para aprender, es un invento maravilloso, pero no está hecho para nivel industrial ni para ganar dinero como tal. Es para aportar a la red, para aportar seguridad y bueno, es eso, te da Bitcoin libre, sin KIC y perfecto. Esta sería la mejor manera. Luego habría trabajando lo que hemos Te dicho corto un antes. Tú, segundo. Opciones, sí, opciones a alguien tiene a que le toque o bloque un, bueno, sí, sí, mine un sí, ¿no? bloque. Y si tú minas en pool, como yo he hecho a veces porque he jugado con el cacharro para probarlo y tal, tú lo metes en pools y bueno, sí, este, por ejemplo, me da unos 15, 20 sats al día, que es una broma, pero esos sats son limpios, entre comillas, o sea, te llegan directo y ya son tuyos, sin KIC y sin nada. Perfecto. O sea, aunque entre poco, o sea, la gente que no se Sí. vaya a pensar que con eso, pero hay la opción de poder minar un bloque con ese Sí. aparato, Litaxe. Eh, O sea, llevarte los mu- 3,5 bitcoins. Muy, muy, muy pocas, muy, muy, muy pocas. Pero bueno, la Lotería Nacional creo que tiene menos. O sea Vale, que no sé cuánto es, quizá ahora me estoy tirando un triple, pero creo que son 1 millón, o sea, una entre 1 millón al día o algo así. No, no, quizá es eso, quizá me lo estoy inventando, pero me suena algo así. Y bueno, creo que la lotería son, o sea, menos, o sea, es más, hay más probabilidades, pero es una vez al año. Y el otro es cada día. eso es lo que quería que dijeras. Ese mismo ejemplo de la Lotería Nacional. O sea, que la gente, bueno, dirá lo que te cuesta un boletín de estos y que luego la mitad se va para el Estado. Pues bueno, o sea Sí, que, sí, no, bueno. Es que me hace gracia la peña que está en Navidad insistiéndome para que compre un boleto, ¿sabes? Y dices, cabrón, si los años que hace que me dices esto, si solo hubieras comprado Bitcoin, ahora, bueno, quizá no tendrías muchísima pasta, pero quizá tendrías 10 o 15 mil euros por no hacer nada, ni jugártela, ni esperar a que
Yo qué sé, es que me parece surrealista. Y todo el mundo haciendo cola ahí en la lotería y te dicen a ti, criptobro, y que te están estafando. Bueno, pues vale. Vale, luego, ¿qué otras maneras tendría Sí. A la ver, gente para mí la de tener otra Bitcoin? mejor sería pues ofreciendo servicios o bienes o lo que sea. Tú haces tomates, pues intenta venderlos por Bitcoin y tal. Ya te digo, esto son cosas un poco utópicas, pero bueno, hay que decirlas porque para mí sería lo importante y lo bonito. Yo que sé, aunque sea limpias casas, pues ofrécelo a través de Bitcoin. Si es que, ¿qué más da? Al final se lo está quedando otra persona o estás en euros que se devalúan, pues directamente intenta ofrecer tus servicios o bienes, lo que sea, a cambio de Bitcoin. Y ahora vamos a hablar un poquito de soluciones que ya son más prácticas o que están más al alcance para el día a día. A ver, eh, hay plataformas tipo Hodel Hodel y tal que te permiten comprar sin KIC entre particulares, como lo haríamos entre tú y yo, pero hay una plataforma que te ofrece ese servicio. Mucha gente les tiene miedo porque dicen, hostia, es que si no hay un exchange entre medias, ¿cómo me aseguro yo? ¿Me van a estafar? Bueno, piensa que el exchange se está anotando en una base de datos que eso te pertenece, pero en verdad, si el exchange desaparece, pues te has quedado sin nada. O sea que eso de que es más seguro y que lo tienen mejor, bueno, habría que verlo. Lo otro es un intercambio entre personas, que claro, ¿qué problema hay? Pues da desconfianza en si tú me das el Bitcoin y yo no te doy el dinero, o al revés, que es comprensible totalmente. Entonces, Hodel, por ejemplo, hace una multifirma 2 de 3, y es que tú necesitas dos firmas para que ese trato se cierre. Entonces, si una de las dos partes no cumple, siempre se puede volver para atrás y ya está. Yo lo he usado muchas veces y no, nunca he tenido ningún problema. Aunque haya tenido alguna disputa, pues eso, se han tirado para atrás y bueno, pues recuperas tu dinero y ya está. Luego hay soluciones un poco ya más a nivel técnico, más complicados, como sería RoboSearch, por ejemplo, que va vía Lightning. Yo lo uso mucho últimamente porque como te viene vía Lightning y tal, te da más privacidad. Bueno, tiene ahí unas cosas que a mí me interesan. Eso va por la red Tor y bueno, cuando empiezas parece un poco difícil de entender, pero cuando le vas cogiendo práctica, la verdad es que va bastante bien. Y en este caso no hay un mediador, sino que cada una de las partes pone un poco de dinero como para asegurar esa transacción y tienes un nivel de reputación. Y va jugando con esto para que sea seguro. Y yo la verdad también lo uso mucho y no tengo ningún problema. Perfecto. Luego también está Monstro, que se funciona a través de Noster precisamente, y la gran gracia que tiene es esa, que tu identidad es una llave privada. Entonces, bueno, tú entras con tu llave privada y hay gente que compra, gente que vende, te pones en contacto con alguien y cierras ese trato. Claro, modelos de pago tal hay pues infinitos, lo que quiera poner allí, porque al final es como una plaza del pueblo y donde todo el mundo está ahí ofreciendo, bueno, comprando y vendiendo y tal, sin intermediarios y sin nadie entre medias. Vamos a imaginar Eh, una plaza de un pueblo, pero que cada persona mm, llevara pues lo que llevo yo en la cara, una sí, máscara. sí, sí, BTC otra sí, sí, máscara, eso nos estamos cambiando, pero luego que él no puede decirnos que fulanito ahora tiene en su poder, tiene esto. No, no. claro, Él podrá decir, se no lo he se puede vendido a saber. uno, pero no sé exactamente quién es. Y Mm, aquí es donde mucha gente ahora no toma eso como importancia, pero creo que si estáis mirando las noticias, o sea, cada vez es más importante esto. Cada vez Y, la y televisión luego pública no si le quieres, interese, ¿no? Decir que han hackeado Hacienda, que han hackeado Endesa, claro, todo eso no te lo van a decir. Pero ya te lo digo yo, hay que ir con mucho cuidado, porque no luego tiene si que quieres en saber el canal fulanito que tú dejaremos tengas... las... Perdona, Perdona, termina, perdona. perdona, Mm. que me No digo, caliento. si quieres, luego dejamos las diferentes opciones que hay y que la gente entre ahí se lo mire un poco, a ver Sí, sí, yo si... por supuesto, luego en el link, en la descripción, pondré todo esto que has comentado. Y la Y bueno, gente luego que... queda solo.
solo un temita de esto de la privacidad y tal, y es cuando venga el momento en que choque el mundo fiat con todo esto. Pero al final, si tú quedas registrado y tal, podría llegar un momento donde, bueno, sabes, se intentará frenar ya por vías más jodidas, más penales y más de intentar frenarlo por la vía bruta que conoce el Estado, que es pues aplicar el monopolio de la violencia, que es lo que tiene, son sus armas y son poderosísimas. Porque si a ti te amenazan con cárcel, con tal y no sé qué, hostia, ahí se complica todo, ¿eh? Y bueno, ese es un factor que según el activismo que tú tomes en todo esto es importante. Y por eso algunos vamos tapados y por eso no sé qué, porque bueno, hay muchos vectores de riesgo en exponerte y en todo esto. Entonces, bueno, hay que tenerlo presente, sobre todo lo que he dicho al principio, según cuál sea tu intención con Bitcoin. Si es como ganar dinero y mantenerte en el sistema y todo te parece bien, bueno, pues ahí ya pues decláralo, no sé qué, y da tu cara y ya está, porque nadie va a ir a por ti porque no eres un problema para el sistema. Estás participando de él y usas Bitcoin como, bueno, como una forma de ganar dinero y ya está. Que me parece muy bien, ¿eh? Cada uno pues toma sus decisiones, pero si entiendes Bitcoin y entiendes su propósito real, tómatelo en serio porque te puede llevar a problemas más adelante. Aquí quiero añadir, en Holanda se está proponiendo en 2028 declarar ganancias no realizadas. O sea, sabéis perfectamente qué significa esto. O sea, tú has comprado Bitcoin a 50.000. Te sube a 100.000, pero no has vendido. Estarían declarar esas ganancias y tenías que pagarlas. Por lo tanto, te están obligando ya a vender el producto para que pagues algo que todavía no habrías ganado. Esas Te están enseñando lo que pueden ir haciendo, que te a están, eso me te refería, están porque ahora es esto, pero mañana será que el que lo tenga es un terrorista. totalmente, totalmente. Y es que, de verdad, a medida que vas hablando con gente que lleva años, yo tengo la suerte que el canal se llama Entrevistas Bitcoin, vamos entrevistando gente, tengo la suerte de ir contactando con gente como BTC, gente veterana en ese mundo. Y cuando hablas con ellos los primeros días, te lo dicen de una manera que a vez cuesta de entenderlos, pero todo es el proceso, o sea, ya se está viendo. Todo lo que BTC vio hace 11 años se está viendo hoy en día y que lo están aplicando todo más y más y más, más control, más vigilancia y tenerte más atado. Entonces nosotros no venimos aquí a poner el link, ponte en referidos para yo ganar un 1%, no. Aquí venimos de buena fe. BTC viene aquí, nos dice las cosas como son, sin a cambio de nada. Así No, que, qué menos que escucharle y prestar atención. Y ahora sí, yo BTC en casi pasaremos, todo lo que hago en Bitcoin casi que pierdo dinero, tú, porque entre las truadas que pierdo tiempo y dinero, entre esto y lo otro, al final me sale a perder, o sea que soy pero tonto. ¿sabes qué pasa? Que hacemos esto porque nos gusta hacerlo. Sí, 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 Es sí. algo Y que, por porque me lo ejemplo, a mí paso me muy bien, nace. ¿eh? Me cabrea mucho, por ejemplo, abrir YouTube, intentar buscar información de Bitcoin y que me digan, el precio mañana subirá. Ese mismo youtuber a las 5 horas te dice, no, mañana bajará. Lo que Sí, estás sí. creando es ludopatía, no estás enseñando, no estás educando. Y hay un gran problema, creo, en habla hispana, sobre todo en ese aspecto. Yo siempre voy a agradecer a Lunaticoin, Arcad, Cero, gente así que ya se ve. O sea, ves sus vídeos y es puro educativo. Es puro Claro, educativo. Y es yo lo por que esa gente sí comentábamos. pagaría un curso, pero porque tienen experiencia. Así Es lo que que, comentábamos al principio. Yo cuando empecé y tal, pues sí, es que también había vídeos de YouTube, pero había mucha, bueno, era la época de la psico, de no sé qué, de, bueno, había unas cosas demenciales. BitConnect, si alguien es de esa época y lo recuerda, bueno, era demencial. Y Antonopoulos, que es eso, es la persona que para mí pues sería tu Lunaticoin, por decirlo así,
Hostia, era muy difícil de encontrar, ¿eh? Y a lo mejor era una sala con una pizarra y había 3 personas escuchándolo y decías, ¿quién coño es este griego? Así, bueno, no sé, era... Pero lo que te decía te impactaba y era eso que al principio decías, ¿quién es este loco? Y cuando ibas entendiendo toda la otra parte, volvías a verlo y decías, coño, tiene todo el sentido lo que está diciendo este tío. Y creo que Sí, todos seguimos un proceso parecido. Y te inspiré a gente distinta, pero al final todos tenemos el momento de clic, de decir, vale, vale, ahora entiendo y está encajando todo y para qué sirve, cuál es el propósito. O sea, de repente hay como una iluminación y parece un poco místico, pero es que es como así, ¿eh? y por eso mismo, de verdad, y lo digo de corazón, o sea, cada vez que hablo contigo, etc., aprendo mucho, y por eso desearía que este vídeo de verdad llegara a impactar a mucha gente y que entendierais bien lo que BTC nos ha explicado hoy. Y ahora pasaremos, BTC, a la última pregunta. Es Ok. más futurista. Nos has demostrado que has Mm. sido visionario durante estos años. Por lo tanto, mereces que te haga esta pregunta. Si el dinero del futuro es cada vez más identificable y programable, ¿qué papel debería jugar Bitcoin en ese escenario? Bueno, pues claro, sería la solución a todo esto. Y yo creo que ese es el gran marketing que tiene Bitcoin, que precisamente no tiene equipo de marketing, somos nosotros, gente en la comunidad, las pequeñas comunidades. A mí es lo que me gusta más de todo este espacio, de todo el de esto, es cómo vas contactando con grupos, con gente, ves las comunidades de fuera, lo que hacen y, hostia, a mí todo este movimiento es lo que me encanta. Y es lo que me da un poco de esperanza en el futuro, ver cómo se va esparciendo esta idea y se van, es eso, hasta en Trubadas hemos ido generando pequeñas comunidades por Cataluña, tal, tenemos muchas ideas, ganas de hacer cosas y eso es lo que me da eso, la esperanza de creer que es posible que cambien Gente, las cosas. es gente que ha entendido qué es el dinero. Sí, y que tienen ganas de eso, de cambiar las cosas. Han visto, lo comparo muchas veces, Bitcoin con la imprenta y el cambio social que supuso. Bitcoin no es una excepcionalidad tecnológica, tenemos cosas técnicas muchísimo más complejas que Bitcoin, pero es que la gran gracia no es esa, no es el aspecto técnico que es fascinante, es el cambio social que supone Bitcoin. Y ahí yo creo que se hace poco hincapié en que no va de, de una tecnología revolucionaria, va de una tecnología que cambia la sociedad. Está ahí la revolución, no en la parte técnica que ya junta muchas cosas que ya existían previamente. Y el gran cambio es ese, y es lo que aún no se ve, y sobre todo no se ve en Occidente, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Porque sí que hay países donde está mucho peor y allí está evolucionando Bitcoin a una velocidad increíble. África se habla poco, pero allí están pasando cosas muy bestias. Y evidentemente por volumen ahora es poco, son poca gente, bueno, no, tampoco me gusta fliparme, pero que se está notando que es gente que lo necesita. No, no estamos como tú y yo aquí que podemos hablar de tal, de Tengo un cual y está muy... vídeo, tengo un vídeo explicando esto a la perfección, Pero pero es eso, es gente que lo necesita, no tienen banco, no tienen una cuenta, no tienen forma de tener un poco de economía. Encima, en muchos países tu moneda está controlada por terceros. Es que ya no depende ni de que lo hagas bien o mal, es que las cartas están dadas desde el principio y no vas a poder ganar nunca en ese juego. Cosa que en Bitcoin sí. Bitcoin lo que nos dice es que da igual que tengas mucho o poco, ¿sabes? Y que todo el mundo lo puede usar de la misma forma, no hay una barrera de entrada, ¿sabes? No puede discriminar. Bitcoin no te puede discriminar de ninguna forma, por eso son matemáticas. Al final es lo bonito y es lo que a mí me gusta. Eh, ¿Habrá desigualdades? Pues seguramente, pero las cartas no están marcadas desde el principio, que es lo que pasa ahora, que cuanto más cerca de la creación del dinero estés, mejor te va a ir, aunque no hagas nada. No, da igual si lo haces bien o mal o lo que sea. Y para mí ahí está la revolución y está la idea de cambio que va a venir. No sé cuánto va a tardar. Eso sí que va a depender de nosotros. Si va más rápido, más lento, o si ese cambio llega para realmente cambiar las cosas, dependerá de lo que hacemos nosotros, no de lo que haga Bitcoin, porque Bitcoin ha sido
lo que es. No es más que un protocolo descentralizado. ¿Para qué lo usemos? Serán lo que decidamos nosotros. Y yo mm, quiero creer que vamos a lograrlo y que vamos a hacer que ese cambio llegue precisamente por lo mal que lo hace el sistema. Porque Bitcoin triunfará no por lo bueno o malo que sea Bitcoin, sino por lo mal que lo hace el sistema que tenemos ahora. O sea, es que se está viendo, falla todo, todo, todo. Si estamos aquí, bueno, en Barcelona, por alrededor, si lo ves, bueno, en Cataluña no hay trenes, o sea, es que todo va mal, todo es un desastre, o sea, el sistema es un desastre. Pueden imprimir dinero infinito y no van los trenes. Aquí tenemos una ayuda en el ejemplo de África, de cómo está funcionando allá en Sí, muchos sí. pueblecillos, cómo se está moviendo la economía ahí, y es a través de Bitcoin, De la cripto, necesidad, de la claro. necesidad. Y es necesidad, ahí no es porque voy a ganar y me iré de vacaciones con... No, no, no. No estamos hablando de esos temas, estamos hablando de necesidad. Y claro, mucha gente dirá, bueno, estos locos en África, bueno, todo empieza en algún lugar, Claro. todo empieza en un lugar y acaba salpicando en el resto del mundo. Bueno, con latinoamericanos también, hostia. Me encuentro hasta aquí en Barcelona que hablas de, bueno, la explicación de por qué ahorras en Bitcoin y no en euros y tal, y como muchos están tan acostumbrados a ahorrar en dólares o entienden perfectamente lo que es una moneda fuerte y una débil, ese proceso al menos inicial es más fácil. O sea, yo he visto que es más fácil en gente que viene de países donde su moneda es inestable, donde tiene esos problemas incluso para mandar dinero para allá. Yo intento ayudar a gente la que puedo a que no pasen por el Western Union y todo esto que te meten unas hostias, pero que flipas. Y ahora mismo la mempool está baratísima. O sea, por 15 céntimos envías el dinero que tú quieras a quien quieras, donde quieras. Y en menos de 10 minutos. Hostia, no sé, yo... Ya no es una cosa especulativa ni nada, es que funciona. O sea, aunque solo lo uses como pasarela, de yo paso de euros a Bitcoin, lo mando donde sea y ahí lo cambian a su moneda local, ya solo el uso como pasarela, ya estás demostrando que es un sistema mejor. No dependes de ninguna empresa ni de nadie para hacer eso. Y le puedes mandar dinero a quien sea. Un tío en Perú se lo mandas ahora, de tú a tú, directo. Y más barato que el sistema normal, que eso es lo que yo ya alucino. O sea, hasta en la Caixa te cascan 1 euro por hacer una transferencia inmediata. Y ahora tienes o sea, un sistema que no Sí, no, no, necesitas sí, confianza y tal por es 10 increíble. céntimos y en menos de 10 minutos ya lo tienes. O sea, no sé. No acabo de entender por qué no entra más. Pero bueno, Yo veo también poco a otro poco. problema hoy en día, que está relacionando demasiado Bitcoin y su precio, Bitcoin y su Sí. precio. Y mucha gente ahora se habrá llevado pues la gran hostia que ha comprado a 100.000 y ahora está pues a la mitad. Y a esa gente le quiero dar un mensaje. Yo no soy gurú, no hablo de precios, pero te voy a dar un dato y quiero que te quedes con él. Y es de 2011 a 2014 el oro, el grandioso oro, el histórico oro, bajó un 45%. ¿Dónde está en 2026? Yo aquí diría, señoría, nada más que decir, daría bastoncito, el pum, que no porque un activo o algo así baje muy fuerte quiere decir que sea una mierda. Que mucha gente, BTC, hostia, es que claro, como baja, dejar el precio. O sea, de verdad, de corazón. Olvidaros del precio. Entender qué es Bitcoin, estudiarlo. Y BTC, un placer haberte tenido Igualmente. en el canal y sabes que Mm, eso es tu casa. Así que si quieres despedirte, perfecto. Bueno, pues gracias por la invitación. A mí siempre que me invitas me gusta hablar de esto. Ya sabéis que es mi pasión y mi de esto. Y nada, me encanta charlar de esto y al final es la parte que me gusta. El precio es muy aburrido en realidad. Bueno, pues sube y pues baja y hay gente ahí haciendo sus fantasías, tirando sus líneas y su tal. Y bueno, pues muy bien que se diviertan. Pero a mí esto de ir con las comunidades, con tal, con ver cómo se va juntando la gente, explicarlo, eso, ver gente
que bueno, entrará primero por ganar dinero, pero luego vas viendo su cara de sorpresa cuando vas explicando las cosas, cuando va encajando todas las piezas y de repente lo ve y dices, hostia, esto me recompensa más que el dinero, que sí, claro, también es verdad que cuando llevas muchos años, pues pasas, es como por tendencia, siempre va a subir al final. Yo ya no tengo ese problema o esa ansiedad por ver el precio. Yo puedo entender perfectamente el que acaba de entrar y hostia, ya ha metido sus ahorros ahí, piense, hostia, se ha ido a la mitad, se ha ido a no sé qué. Pero bueno, es que hace 3 años estaba a un cuarto de lo que vale ahora. Si entramos ya en ese tema, tampoco habría que preocuparse mucho. Pero que entren por el otro lado, incluso aunque no lo compren, no tengas Bitcoin, pero entiende lo que es que, hostia, te vuela la cabeza, ¿eh? BTC, muchas gracias. Dejaré Gracias a ti. sus redes sociales en la descripción. Os recomiendo de verdad que lo sigáis. Es una persona de 10, ya lo podéis, bueno, lo habéis notado en Gracias. el vídeo. A BTC, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por todo. Gracias a ti. Adiós.